Shabbat Shalom, sean bienvenidos todos a esta enseñanza de la Torá. Hoy estamos en la porción, en la parashá número 34. Se llama Bamidbar y significa en el desierto. ¿Amén? Hoy vamos a estudiar este nuevo libro después de haber estudiado Baikra, que nos enseñó mucho referente a la santidad, a la pureza, a la obediencia a los korbanot, etcétera, etcétera. Hoy entramos a este nuevo Sefer, a este nuevo libro, y está bastante impresionante. Amén. Lo conocimos como números en el cristianismo o en el otro campamento, como le llamamos números a este libro. Porque la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta le pusieron aritmi porque hay muchos conteos, hay muchos números, cálculos, etcétera, etcétera, y le pusieron aritmi. Y traducido ya en nuestro español se llama números, ¿verdad? Pero en realidad no se llama así el libro, se llama Bamidbar en el desierto. Si lo hayan traducido correctamente el libro que significa en el desierto, al griego le hayan puesto eremos. En el griego, eretmos o eretmos significa en el desierto. ¿Por qué no le pusieron así? Esa es la pregunta que se queda en el aire, ¿verdad? Pero nosotros, como somos hebreos, ya cruzamos de la muerte a la vida, ya cruzamos de la religión a a la obediencia de la Torá, ya cruzamos del pecado a estar nosotros andando en los caminos del Eterno. Vamos a estudiar este Sefer, este libro, Bamidbar, en la perspectiva hebrea. Amén. Bien, para desierto es Midbar. Agrábenselo bien este nombre. Midbar es desierto. Se dice Bamidbar porque significa en el desierto. Bien, en el desierto, Midbar trae tres letras hebreas que significa palabras, ¿sí? Así como aquellas palabras que enunció el Eterno en Shemot, Éxodo 20, cuando dijo, Vaidaber Elohim el Kol Adebarim, y habló Dios todas estas palabras diciendo, lo tradujeron como mandamientos, pero ahí aparece esa palabra Dabar o Devarim, que significa palabras. Los 10 mandamientos, como común lo conocemos, en realidad son palabras que salieron de la boca del Eterno. Por eso es muy importante que ahora estamos estudiando Bamidbar, entendamos que la palabra del Eterno se va a revelar cuando estemos en el desierto, ¿sí? Muchas veces, y casi todas las veces, la palabra que viene del Altísimo se revela con más claridad en los lugares secos, en los lugares incómodos, en los silenciosos, cuando en nuestra vida estamos pasando por situaciones muy difíciles. Es cuando el Eterno va a hablar con más claridad. El desierto representa temporadas de pruebas, temporadas de transición y de formación. Israel no fue contado en Egipto, sino en el Midbar, en el desierto. ¿Por qué? Porque hay identidades que solo se revelan cuando salimos de la esclavitud y entramos en el proceso. Es en el desierto cuando demostramos de qué estamos hechos, si seguimos confiando totalmente en nuestro eterno Creador o solo era una sola emoción. Muchos quieren salir de Egipto, pero no quieren pasar por un midbar, por un desierto. Pero el desierto es la escuela, dicen así los sabios, donde Elohim transforma esclavos en servidores, víctimas en guerreros y multitudes en una comunidad kadosh, una comunidad santa. El desierto no siempre es castigo. A veces es el lugar donde Elohim nos habla, nos cuenta, nos ordena y nos prepara. Bamidbar nos enseña que Elohim habla en el desierto para que nosotros podamos recibir esa palabra profunda que nos va a hacer una transformación.
Amén. No menospreciemos cuando estemos en esa temporada o si la estás pasando ahorita esa temporada, la del desierto, donde hay aflicciones, donde hay pruebas, donde hay situaciones difíciles que creas que no vas a poder salir de ellas, ¿sí? No lo menosprecies, al contrario, gózate, no te lamentes, no reniegues, gózate, alégrate porque allí es donde el eterno Yud-Heh-Vav-Heh te está formando, te va a dar una identidad, ¿sí? Para que tú puedas ser obediente más profundamente a la palabra del eterno y así llevarte a la misión que él tiene para tu vida. Era necesario primero el midbar. Primero era necesario el desierto antes de llevarla a la tierra prometida, porque antes de conquistar esa tierra, Israel tenía que aprender a caminar ordenado alrededor de la presencia del Eterno. Ahora, familia, si en el Midbar, en el desierto, es donde el Eterno le va a hablar a su pueblo, debemos de saber que Yeshua es la Dabar, es el Logos, es la palabra hecha carne y a Él debemos de poner en el centro de nuestro campamento, a Él debemos de seguir como la nube que seguía el pueblo de Israel o la columna de fuego que los guiaba en las noches. Hashem prometió, déjenme ver si estoy grabando. Sí, ya me estoy grabando, perdón. Hashem prometió a Moisés, que a Israel que levantaría un profeta y prometió, así dijo el Eterno, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Bamidbar vamos a ver la palabra dabar. Si dabar quiere decir palabras, entonces podemos decir en Juan 1:1, en el principio era la dabar, y la dabar era con Dios o con Elohim, y la palabra era, y la dabar era el mismo Elohim. Entonces, aquí es donde nosotros, ¿a quién debemos de seguir? Israel seguía esa nube, pero nosotros aquí vamos a seguir. Esa nube representaba la presencia de la palabra de Adonai, que es Yeshua. A Yeshua debemos de seguir, porque como lo escribió Pablo ahí en 1 Corintios, donde dice que el Mashiach era la roca que seguía el pueblo de Israel. Así es que hoy los animo, familia, de que sigamos al alabar del Eterno, a la palabra del Eterno, que es nuestro Yeshua HaMashiach. Yeshua no prometió que ya no tendríamos problemas ni aflicciones. No, Él no nos prometió eso. Más bien nos prometió que si confiáramos en Él iba a vencer toda prueba, toda aflicción, toda situación imposible para nosotros a través de Yeshua sería posible. Pero fíjense algo muy importante, un sabio dijo, si no estás en aflicciones, es porque aún no estás en el Midbar, no estás en el desierto aún. Necesitas que tu vida sea probada a través de situaciones difíciles, aflicciones, problemas, para que puedas entender que el Eterno le es necesario que tú y yo estemos en el desierto para que pruebe nuestro corazón y podamos nosotros ser formados, fuertes, poderosos para poder enfrentar toda acechanza de nuestro enemigo. Amén. Así es que, familia, preocúpate cuando no tengas problemas. Si tienes problemas, estás en el midbar y estás en el camino correcto. Amén. Vamos a hacer la verajá por la Torá. Dice de esta manera, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten Torah, bendito eres tú, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado y nos ha escogido de entre todas las naciones, nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Vamos a continuar, familia.
Este es un panorama general que vamos a ver en todo el Sefer de Baikra, de Bamidbar. Baikra ya nos instruyó, como les dije al principio, todo lo referente a los korbanot, a la santidad, a la pureza, a la kedushá. Todo esto nos enseñó Baikra, que es Levítico. Pero ahora Bamidbar, números, narrará momentos cruciales que sucedieron durante el desierto. Por ejemplo, ¿por qué Moshe no va a entrar a la tierra prometida? Porque en vez de hablarle a la roca, lo golpeó. ¿Por qué el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida en menos de 40 días, 50 días, si a mucho pudo haberse tardado? Porque hicieron Shelach Leja. ¿Qué es Shelach Leja? Enviaron espías por ellos mismos, no porque el Eterno les haya ordenado. Manden espías para comprobar la tierra que yo les voy a dar. No, el Eterno no lo mandó. Moshe y todos los ancianos de Israel tomaron esa decisión y es por eso que los espías trajeron un mal informe y todos abrazaron esa información y así murieron durante esos 40 años, fueron muriendo toda la generación mayores de 20 años. Amén. Hubieron otros sucesos más, por ejemplo, cuando este Coraj se revela ante el Eterno, ante Moshe y ante Aarón, y también es tragado por la tierra. Cuando mueren en Baal Peor más de 24,000 israelitas y a través de Pinjas, que es el que para toda esta mortandad que atraviesa a ese israelita con esa madianita, ese Simri, y se confirma el sacerdocio en Pinjas. Van a haber muchos momentos cruciales, por ejemplo, la vara de Aarón que reverdece, una vara que al parecer estaba seca, mas sin embargo reverdece. Y entendimos en el ciclo anterior, ¿recuerdan? Que la misma vara de Aarón es la vara que tenía Adán, Noé, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. La misma vara que se le entregó en el Edén a Adán es la misma vara que reverdece, que se le llama la vara de Aarón. Amén. En forma general, el Sefer de Bamidbar en el desierto narra el paso de Israel desde el monte Sinai hasta las puertas de la tierra prometida. Es el libro de la transición donde un pueblo recién liberado debe aprender a convertirse en una nación Kadosh, ordenada y madura bajo el gobierno de Yud-He-Bat-Hei. Podríamos resumirlo en esos 5 puntos, en una forma general. Y el primer punto, orden e identidad. Hashem no hace censos, levanta cabezas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente presentación, que el Eterno no manda a censar a su pueblo, manda a levantar cabezas, a organizar tribus, a asignar lugares alrededor del Mishkan y también define funciones de los levitas y los Kohanim. Amén. ¿Cuál es el mensaje del punto 1? Antes de avanzar, debes de tener identidad y función. El punto 2, la Shejinah de Adonai, que no se separaba. De día era una nube y en la noche era una columna de fuego, ¿verdad? Esto nos quiere decir que el campamento de Israel no se levantaba o no caminaba si la nube no les indicaba que se movieran. Podemos decir como un resumen, no te muevas si la presencia de Hashem no lo hace. El punto 3, van a ser probados. Claro que sí, va a haber quejas, pero también va a haber formación en el desierto. Aunque hubo murmuraciones, deseo de volver a Egipto, cuando Miriam también habló mal, y también Aarón hablaron mal contra Moisés, cuando mandaron esos espías, cuando Cora y su rebelión, todo esto fueron formación para que el pueblo de Israel pudiera hacerse fuerte. En el desierto, más bien el desierto revela lo que hay en el corazón. El punto 4, que es juicio, corrección y nueva generación. La generación del Éxodo falló al cruzar en el desierto.
todo el pueblo mayor de 20 años murió en esos 40 años, fue por la mala información de los espías, pero se exceptuó a Yehoshua y a Caleb. El número de muertes aparece en este Sefer, el mayor número de muertes de los israelitas, que fueron más de 24,000, sucedió por el pecado de Baal Peor. Y aquí vamos a ver cuando Moshe le dice el Eterno que no va a entrar a la tierra prometida. Y ya vimos por qué. Ya vimos porque en vez de hablarle, golpeó a la roca. Entonces, el mensaje del punto 4: no basta salir de Egipto, porque Egipto debe salir de nuestra mente, debe salir de nuestro corazón, debe salir de nuestras vidas. Ya no debemos de pensar en el amo que teníamos antes. Ahora nuestra mirada debe ser al frente. Y el punto 5, claro que sí, la obediencia trae victorias sobre nuestros enemigos, ¿verdad? Hubo victorias, Bilán, aunque quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo maldecir, al contrario, los bendecía, su boca no podía ni siquiera a decir una mala palabra para ellos, al contrario, puro bien. Balac tampoco los pudo destruir del todo y fracasó al intentar maldecir a Israel a través de Bilán. Son 5 reinos que fueron destruidos junto con Madián. Y aquí el mensaje es bien importante. El Eterno protege y prepara a su pueblo en el desierto para entrar en su propósito. Si tuviéramos que resumir Bamidbar en una sola frase, pudiéramos decir: de estar oprimidos a la conquista, de ser esclavos a formar un ejército y de ser una multitud a ser una nación santa. Bamidbar es el libro donde Hashem levanta la cabeza de su pueblo para enseñarles a caminar por emuná en el desierto hasta su herencia. Ahora yo te hago la pregunta: ¿ya permitiste que el Eterno te hable en el desierto? ¿Ya permitiste o ya estás en el desierto y piensas que tu problema o tu situación que estás viviendo ya no puedes más con él? Espérate, el Eterno quiere hablar contigo. El Eterno quiere que tú hagas Shema, que escuches y obedeces, porque Él quiere controlar tu vida. Él quiere mandar a su Ruach para que a través de Él puedas salir avante. Amén. Bien, aquí hay este concepto muy importante y quiero confirmarlo porque ya lo vimos en una parashá, en la parashá número 21, en la de Kitizá, vimos este concepto de Seu et Rosh. Así dice en Bamidbar 1:2. Seu et Rosh koladad bene Israel, le mispejotam, leved abotam, Bemispar Shemot Kol Sahar Legulgelotam, quiere decir levanten la cabeza. No dice hagan un censo, tomen un censo. No, dice levanten la cabeza toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias y sus casas paternas, contando los nombres de todo varón por cada cabeza. Siempre me ha llamado la atención desde que llegué a la Torá y llego a este punto donde dice Seuet Rosh, no dice un censo, ¿sí? Siempre me llamó la atención y me ha gustado mucho estudiarlo y ahora se los quiero compartir. Si haya el Eterno si haya mandado al Eterno a hacer un censo, hubiera utilizado la palabra menot, ¿sí? Menot sí es realmente hacer un censo. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 21, cuando David censó al pueblo, que censó alrededor de 1,100,000 guerreros para luchar, desagradó al Eterno, ¿sí? El Eterno nunca va a decir que hagan un censo, a contar, excepto cuando Él quiera saber el número para hacer una redención o para redimir los levitas por los primogénitos. Pero eso lo vamos a ver hasta la lilla 6 o 7. Pero en sí el Eterno quiere que hoy entendamos este concepto de levantar cabeza, ¿sí? Seú viene de la raíz Nasá, que significa levantar, elevar, cargar, dignificar. Y Rosh, muchos ya lo sabemos que es cabeza. Entonces, realmente o literalmente, el Eterno le está diciendo: levanta la cabeza.
Y en esa porción, cuando ya lo vimos en la parashá número 21, vimos el significado hebreo, que era poner en libertad a la persona, ser libres de la opresión, ser iluminados. Pero en el contexto de esta enseñanza, también vamos a entender que el Eterno les manda a Moshe y a Aarón de que levanten la cabeza de estos mayores de 20 años porque quiere que se exalte a esa persona, ponerlos en eminencia, ¿sí? A esos mayores de 20 años para que ellos puedan tener el cargo o representación de todas sus familias, de todo el pueblo, cuando vayan a la guerra. Ese es el contexto. Por eso les dice a ellos, no hagan un censo, levanten la cabeza, pónganlos en alto, pónganlos, dignifíquenlos, elévenlos, díganle que ellos van a representar a todo un pueblo. Por eso es que el Eterno le manda este concepto. Seú Erroch. Es como que el Eterno le está instruyendo a Moshe que hagan las mejores selecciones porque van a estar al frente. Ahora que viene el Mundial, van a mandar a sus mejores futbolistas, ¿verdad? Sí. Es el Eterno precisamente eso es lo que le está diciendo a Moshe. Seleccióname a lo mejor que tienes, mayores de 20 años, porque ellos van a enfrentar al enemigo. Hazte una selección, Moshe, y vas a exaltarlos, vas a levantarlos. En el pensamiento hebreo, la cabeza representa autoridad, identidad, posición, destino. Ahí lo vemos en la pantalla. Nasa es levantar, elevar, cargar, dignificar. Rosh es cabeza, líder principal. Amén. Por eso levantar cabeza puede significar contar o reconocer a alguien, exaltarlo, restaurarlo y también levantarlo. Es lo que quiere decir Seú et Rosh. Espiritualmente hablando, levantar cabeza puede insinuar a restaurar su dignidad, recordar su propósito, prepararlo para la batalla espiritual y física y pasar de ser esclavos a ser ejércitos del Rey de Reyes y del Adón de Señores. Amén. Venían de Egipto, donde eran más esclava. En Bamidbar, Hashem los transforma en individuos con nombre porque ellos iban a representar a una familia, a una tribu, iban a tener ya ahora una misión. En Bamidbar, Hashem no solo los contó, les levantó su cabeza, ¿sí? No solo preguntó el Eterno, ¿cuántos son? Pues él sabe, él ya lo sabía, cuántos mayores de 20 años había. No, más bien, ¿quién eres tú dentro de mi pueblo? ¿Qué función vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actividad? O sea, no solamente el Eterno quiere tener hijos así nada más por nomás, no, nos está preguntando ahora en esta enseñanza, ¿qué función tienes tú dentro de este pueblo, dentro de esta comunidad chiquita que tenemos? Pero nos está preguntando el Eterno, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? Ponte esa pregunta en tu mente y di, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en esta conexión? ¿A qué me voy a dedicar? Bien, entonces miren los Teilim, los salmos, donde se menciona estos conceptos de Seú et Rosh, de levantar la cabeza. Por ejemplo, el Salmos 3.3, el Tehilim 3.3. Mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta la cabeza. David compuso este salmo cuando huía de su hijo Absalom. De hecho, el encabezado de Salmos 3 aparece ahí, ¿sí? Estaba viviendo una traición, una humillación pública por parte de su hijo. Incluso lo estaba persiguiendo, lo estaba persiguiendo, ¿sí? Aparentemente, David estaba derrotado, o sea, que estaba acabado. Pero entonces David responde con esta declaración. Mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me va a exaltar, el que me va a dar la gloria. David estaba diciendo que él lo iba a restaurar su dignidad, con Adonai iba a tener esperanza, iba a poder volver a mirar hacia adelante. David estaba diciendo, aunque todos me ven caído, tú eres quien restaura mi honor, ¿sí? David reconoce que Hashem hace eso personalmente con él, que él le estaba levantando
le estaba siendo levantado, aunque David mismo pensaba que estaba destruido o derrotado o quebrantado. Así nosotros hoy debemos de decir esta frase: mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Por cualquier situación que estés viviendo, el Eterno va a levantar tu cabeza en cualquier situación, siempre y cuando tú reconozcas que Él es el que te levanta tu cabeza, es el que te va a dar la gloria, la victoria. Amén. Tehilim 24:9 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Sí, hay un midrash muy hermoso, por eso también se lo voy a compartir. Es una interpretación espiritual. Los sabios ven como algo muy profundo. Puertas puede representar al templo, a Jerusalén, pero también al corazón humano, a las entradas de la percepción, que son los ojos, los oídos y la mente. Entonces, levanten sus cabezas puede leerse como eleven aquello que gobierna sus entradas, es decir, eleva tu cabeza, eleva tu rosh, tu mente, tus prioridades, tu conciencia, para que pueda entrar la presencia divina. Siéntete fuerte, ¿sí? Alza tu cabeza, alza tus puertas para que entre el Rey de Gloria y tome control de tu vida. Y ese es otro ejemplo en Salmo 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Literalmente, estaba diciendo David, mi cabeza será puesta en alto. En el lenguaje hebreo bíblico, cabeza elevada comunica victoria, restauración del honor, confianza, libertad de la vergüenza, autoridad recuperada. David estaba declarando: aunque hoy estoy rodeado por mis enemigos, mi condición no la determina el enemigo, no la determinan ellos. Hashem es el que me pondré en alto. Hashem es el de la última palabra. Aunque esté como esté, en la situación que me encuentre, por más difícil o imposible para mí, el Eterno es el que va a levantar nuestra cabeza. ¿Recuerdan la escena cuando David mata a Goliat? No fue la honda que él tenía, el instrumento por el cual mató a Goliat, ni la piedra tampoco. Fue que Hashem levantó la cabeza de David, lo exaltó, le dio poder, le dio esa autoridad, sí, le dio ese coraje para ir a enfrentar ese gigante, sí. Es lo que hace Bamidbar. Va a levantar la cabeza de los israelitas mayores de 20 años porque los va a envalentonar, le va a dar esa confianza para que ellos salgan seguros a la guerra, seguros de una victoria. No seguros de una derrota, seguros de una victoria. Por eso, en conclusión, podemos decir que en Bamidbar el Eterno levanta cabeza, pues los exalta, los eleva, los envalentona para que ellos puedan poder cruzar el desierto. Amén. Ahora la pregunta: ¿ya permitiste que el Eterno levante tu cabeza? Que haga a su Rosh. Azú et Rosh quiere decir, ¿ya permitiste que el Eterno te levante tu cabeza? Sí, porque cuando el Eterno levante tu cabeza, olvídate, tendrás victoria sobre victoria, tendrás bendición sobre bendición y nunca, nunca te vas a sentir solo o sola. Amén. Así es que yo les dejo este mensaje, amada familia, esta enseñanza que es muy hermosa, que el Eterno levante nuestras cabezas a todos y que podamos seguir confiando 100% en Hashem, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Gracias también a aquellos que están dándole like, dándole me gusta al canal de Torah y Enseñanzas. Muchas gracias. Y quiero hacerles una invitación. El que guste de los que nos escuchen en esta enseñanza, quieran unirse a nosotros todos los sábados a las 8 a.m. horario México. Tenemos una reunión por Zoom. Ahí les comparto el ID de reunión y el código de acceso por si gustan acompañarnos.
aquí en esta transmisión que estamos haciendo cada Shabbat. Shabbat Shalom a todos, que el Eterno les bendiga, les guarde y que también les pueda hacer a su et Rosh, que se levanten las cabezas de todos. Amén y amén.